Hola, muy buen día. Soy Emma de Siva Sin Límites, nuevamente aquí con ustedes, deseándoles de todo corazón que estén teniendo un maravilloso día. Me da mucha alegría el poder estar aquí nuevamente con ustedes y compartirles una de las cosas que les había prometido ya de hace tiempo. Y creo que es el momento de compartir esto tan especial, un regalo tan divino. Y más porque el mes pasado fue el mes del Sagrado Corazón de Jesús y es parte de lo que voy a comentar, de una vivencia que tuve muy bonita. Pero yo me pensaba cómo lo puedo empezar a compartir y me dije, pues yo creo que tengo que empezar desde el principio. Y fue hace mucho tiempo, digo hace mucho, pero pues en sí no siento que sea tanto, se dice mucho tiempo, pero hace 10 años, 11 años, falleció mi madre. Y de ahí empezaron a venir cambios muy fuertes a mi vida, poco a poco, hasta ahora que los vuelvo a recordar todos esos momentos y digo, wow, todo lo que me ha pasado desde que mi madre falleció. Que gracias a Dios, Dios me la tenga en los cielos y que sé que así es. De ahí entonces quiero partir, porque de cuando mi madre falleció, para mí fue una vivencia muy dura, muy difícil. Yo no pude estar con ella sus últimos días y lo que se me viene a la mente que en ese momento cuando yo me entero que mi madre fallece, fue en la madrugada y yo no quería dormir. Y lo único que dije fue agarrar sus fotos que yo tenía, fotografías, y las miraba y lo quise empezar a poner en donde quiera fotografías de toda mi casa, las fotografías de mi madre. Y, y fue muy difícil, fue como un mes, yo no quería salir a la calle, yo quería estar encerrada, yo estaba mi espalda doblemente así muy doblada, no podía enderezar mi espalda, sentía un peso muy fuerte, un dolor muy fuerte. Y mi esposo, recuerdo, me decía, tienes que salir, vamos a la tienda, tienes que... No, le decía, yo no quiero salir. Pues en ese momento empezaron a pasarme cosas en mi hogar que si estaba acostada de repente en el buró se caía algo, se caía el control, se caía un vaso. Si estaba una botella de agua, pum, salía la tapadera disparada. Y yo les comentaba, les platicaba y decían, no, pues sacaban, como decir, lado de la ciencia, ¿verdad? Sacaban algo y que no es nada de eso. Pero yo sentía que era la presencia de mi madre, que me estaba diciendo, aquí estoy, hija. Fue muy fuerte porque fueron muchísimas cosas. Y una que no se me olvida es muy especial porque ella falleció en abril y en junio viene a visitarme mi hermano. Viene, nos visita y entonces estaba ella despidiéndose cuando de repente estábamos todos en la sala, digamos, y empezamos a oír un aleteo en las ventanas. Y pues nos asomamos y ¿qué fue eso? Yo pensé que se había metido un ave, pero pues no, nada, no había nada. Cuando ya se está despidiendo salimos, vemos que era una paloma que estaba afuera
Entonces, como las ventanas estaban abiertas, ella se quiso meter, pero tenía su mosquitero, pues no se pudo meter. Entonces dijimos, mira, se quería meter, y yo lo primero que se me vino a la mente, dije, es mi mamá. Fue una cosa tan sorprendente, mágica, porque todos así lo sentimos. Pues estaba la yarda, que era así hacia el pasto, la calle, que era un buen pedazo. Entonces empezó mi hermana a salir, y ella, la palomita, nosotros vamos en esta dirección y la palomita en este sentido, y empieza a caminar junto con nosotros, pero ella en el pasto y nosotros en el cemento. Y empieza a caminar la palomita, y así como con nosotros, a dirección de nosotros. Nos quedamos sorprendidos, se quedó en la esquina, mi hermano tenía el carro estacionado afuera en la calle. Entonces la palomita se queda adentro, y le dijimos, tráigale un pedazo de pan para darle de comer. Y los nietos le estuvieron dando de comer a la palomita, se veía contenta, se dejaba, estaban los niños cerca de con ella, y ella no hacía nada, no le daba por volar. Y nosotros pensábamos, se ha de haber lastimado y no puede volar. Pero yo me decía, pero ¿cómo estaba? Cuando salimos estaba sobre ay, ¿cómo se llaman? Un pilar de bloques, y se me fue. Sí, como una pilastra, pues. Dije, bueno, pues sí, a lo mejor está lastimada. Pues estuvimos ahí como media hora, si no es que más tiempo, y ahí estuvo la palomita. Pues mi hermano dijo, ¿sabes qué? Yo me tengo que ir, se me va a hacer tarde. Él vivían retirados, pues, y se van. Entonces yo le digo a mi hija, tráele otro pedazo de pan. Entonces yo empecé a caminar hacia la casa para traerle otro pedazo de pan, cuando en ese ella viene detrás de mí y se va por el camino que va hacia adentro de la casa. Y yo me sorprendía porque se veía bien curiosita, que venía así caminando, así le hacía, y iba hacia la casa. Entonces cuando mi hija sale con el pan, le dice, ay, le voy a dar. Entonces ella se voltea y empieza a caminar hacia la calle. Otra vez el caminito se va hacia donde están las puertas del garage. Se va caminando y agarra la banqueta. Y se va caminando por media banqueta como como todo un humano. Y en eso de repente yo volteé para algo, cuando volteo ya no había nada. ¡Wow! Yo lloraba de alegría porque decía, es mi madre, nos vino a saludar, le dio gusto que mi hermano hubiera venido a visitarme. Yo estaba feliz, todos estábamos felices, mis hijos, mi hermano, mi cuñada, todos nos veíamos contentos. Pues al ratito regresa mi hermano y me dice, hermana, dice, voy a felicitar a mi cuñado, le voy a dar su abrazo porque era el día de su cumpleaños, era un 16 de junio. Ah, ok. Dice, pero ¿qué crees? La palomita está ahí arriba, en el árbol que tienes allá afuera. ¡Ah! Y el árbol está grande, está muy alto. Dije, entonces sí puede volar. Y ya nos asomamos, la vimos y allí estaba la palomita otra vez. Fue una cosa grandiosa que se lo agradezco tanto a Dios, a mi madre, el habernos venido a visitar y darnos ese regalo tan grande. Pues pasó el tiempo y yo me empecé a calmar. Para esto les digo que yo como al mes yo empecé a ver la vida de que sí, pues tenía que dejar soltar a mi madre, porque una amiga me dijo, Emma, cuando mi madre falleció, una amiga muy querida, Patti, hermosa, que te quiero mucho, me dijo, un padre me aconsejó que llorara todo lo que yo quisiera, los días que yo quisiera, que creía que eran necesarios para desahogarme y quitarme este dolor, pero que yo tenía que dejar de llorar porque mi madre no estaba descansando. Y eso a mí me hizo reaccionar y dije, sí, porque esas cosas que me están pasando a lo mejor son señales de que mi madre me está diciendo, no me dejas descansar, hija. Y fue cuando ahí se me prendió otra vez aquello, se me empezó a quitar ese dolor de espalda.
Y eso fue como finales de mayo, yo creo. Entonces en junio viene mi hermano, nos pasa esto y yo empecé a decir, wow, gracias Dios mío. A las pocas semanas íbamos caminando mi hija Brenda, la más chica, y yo, íbamos al parque y le digo, me dice mi hija, mamá, ¿me compras una nieve? Y le digo, oh, mi hija, no traigo dinero. Íbamos a caminar. Y le digo, pues después te la compro, hija. En eso pasa el camioncito de las paletas. Me dice, oh, mamá, mira, pues sí, mi hija, le dije, pero pues no traemos dinero. Acabando de decir eso, íbamos a atravesar apenas la calle, como a media calle. Cuando íbamos a subir la banqueta, vemos un puñadito de monedas en el piso. Ay, yo me quedé, ay, no lo puedo creer. Era un puñadito de monedas que era como casi $2. Y yo dije, wow. Y me dice, mamá, ahora sí, mira, con esto me puedo comprar mis paletas. Y pronto sentí, dije, fue mi madre que le está mandando esas monedas a mi hija. Así, porque mi hija es su ahijada. Y mi madre quería muchísimo a mis hijos, muchísimo. Era su adoración, sus nietos. Entonces dije, sí, esta fue mi mamá. Y pues bueno, dije, pues el de las paletas ya había pasado, estaba en el parque y nos faltaba una cuadra para llegar. Entonces le dije, pues mi hija, pues yo no podía caminar rápido, pues ustedes saben ya, yo desde los 25 años he estado con limitaciones para caminar. Entonces le dije, bueno, mija, pues si alcanzamos el camioncito, bueno, y si no, pues después la compramos. Ok. Pues nos fuimos a nuestro paso, no había nadie en el parque, no había nadie en la calle y el camioncito allí se esperó hasta que llegamos. Nunca le gritamos. Hasta que llegamos, compró mi hija su paleta y él se fue. Ay, dije, gracias Dios mío, gracias por todas estas señales que me das. Con esto le quiero decir que desde que mi madre falleció, como les he dicho, yo pues era la creencia católica, pero digamos superficial, no era tan profundo ese amor hacia Dios y hacia todo. Y de ahí empezó a crecer mi fe tan grande hacia Dios, hacia todo eso, lo divino, y empecé a creer que sí existe el más allá. Pues a los pocos años, lamentablemente, fallece una tía que yo quiero muchísimo. Era hermana de mi mamá. Me parece que fue en el 2015, no recuerdo bien. Me recordaba y ahorita no me acuerdo. Pues cuando ella fallece ahí fue otra manifestación muy grande. Mi tía estaba muy mal sus últimos días y nos dijeron en un momento que ya se estaba yendo, ya estaba inconsciente, ya no, pues como dormida, ya no respondía ya nada. Y decían que les comentó una familiar que era enfermera que pues que estaba en señales de que ya estaba despidiéndose de su cuerpo. Entonces mi hermana se va hacia la ciudad donde estaba ella, que estaban a ciudades distantes. Cuando ella llega, pues mi tía sí estaba muy mal. Y al poco tiempo, pues yo estaba en contacto con ellos, dijeron que había despertado. Y todos un milagro, felices, agradecidísimos y estábamos con una alegría inmensa todos. Y ella empezó a platicar
Y ella decía, primeramente que tenía sed y se sentía bien, que la peinaran, que la arreglaran, porque siempre mi tía muy, muy hermosa que diario se ponía. Y decía que había visto a su hermana, o sea, mi mamá, a su abuelita, a su mamá de ella, o sea, mi abuelita, y a un tío, todos ya fallecidos, en paz descanse. Y que ya se la llevaban, que era un túnel, y que al final se veía que se la llevaban de que iba de la mano de cada una, y que les dijo, y que estaba un tío con la mano estirada esperándola, y que ella voltea, ay, perdón, y ella volteó y les dijo, no me puedo ir, porque me quiero despedir de Martita. Entonces ella fue cuando vuelve y recobra el sentido y empieza a platicar eso, y para nosotros fue una cosa muy grande que nos haya dicho esto. Y nos decía, yo vi a tu mamá muy bonita, tenía unas zapatillas rojas y estaba preciosa tu mamá. Wow, para mí fue una cosa grande. Y decía, cuando estaban rezando el rosario, estaba tu abuelita del lado tiene 2 hijas, y de cada lado de una estaba, de un lado mi abuelita, Emma, que ese es su nombre, y mi mamá, y sí estaba tu tía Carmen. Y yo, wow. Y ellas habían comentado cuando habían estado rezando el rosario que oían como chispas, como si energía en sus oídos, uno de cada lado, decir, yo no recuerdo cuál oído decían de cada uno, pero cuando mi tía les dijo del lado tuyo estaba tal y de acá, era de los lados que ellas habían escuchado esa vibración. Y pues bien sorprendidos de todo eso que nos estaba platicando mi tía. Pues lamentablemente a las pocas horas falleció mi tía. Y cuando ella despertó decía, no tengo ningún dolor, me siento muy bien, estoy contenta, estoy feliz. Y eso fue su último suspiro de mi tía. En paz descanse. En paz descanse. Entonces ahí todas esas cosas para mí me fueron alimentando y creciendo mi fe hacia Dios y hacia el pensar que sí existe el más allá, que sí existe la otra vida, que muchos dicen no, no es cierto, no le existe y ya nos morimos y ahí se queda. No, no es cierto. Y yo estoy segura que no, que no. Entonces pasa el tiempo y me empiezan a pasar otras cosas. Y son inexplicables que yo pienso que en un video no puedo platicar. Yo creo que tengo que hacer varios videos para poder decir todas las vivencias que he estado teniendo en estos últimos años, que ahora yo puedo decir, ahora me doy cuenta, que antes yo no me daba cuenta de todo lo que yo he vivido desde niña. Y son cosas sorprendentes y que digo, en ese tiempo yo no sabía lo que estaba viviendo, lo que estaba pasando, pero sí es algo muy, muy sorprendente en mi vida. Y en ese tiempo, en ese tras de los años, había una amiga que me decía, mira, te invito a meditaciones, es muy bonito. Y yo daba plazos, y sí, y no iba, y no iba. Y decía, allí se respetan las religiones, se respeta todo, no es una religión. Y un día dije, ¿por qué no? ¿Por qué no voy? Que no me pasa nada. Y fui. Ahí empecé a hacer mis meditaciones, empecé a sentir la conexión con Dios, muy grande, lo puedo decir. Y en un retiro que nos invitaron, estos eran retiros católicos, me pasaron cosas sorprendentes en los retiros. Y en uno, recuerdo el último, yo
estaba en meditación, en oración con Dios, cuando de repente se terminó todo y yo no podía regresar. Pero yo no tenía miedo, o sea, yo estaba bien. Tuvieron que llamar al padre para que me sacara de ese trance y me preguntaba que si había visto algo malo o algo. Yo le decía, no, no, nomás ya no podía estar en mis 5 sentidos. Escuchaba todo, pero yo no podía regresar. Pues en otro retiro, para esto a partir de desde que mamá fallece, había seguido olores, aromas muy bonitos que me llegan a flores, como a dulces, un aroma muy especial. Y yo al principio decía, ay, alguien se echó perfume o un perfume a lo mejor de algún vecino, hasta que me di cuenta que no era nadie, sino que eran aromas que me estaban llegando y pues dije, esto es algo celestial. Y hasta la fecha me llegan esos aromas. Y en este retiro yo estaba en meditación cuando de repente empezó a llegar ese aroma. Y luego me dije, ahora sí estoy segura que es algo divino, porque estoy en un lugar que no es mi hogar, entonces que ya esté este mismo aroma, entonces no es ni casualidad ni coincidencia, nada. Eso es algo divino. Pues al poco tiempo estaba en oración y empecé a sentir un sentimiento como de alegría, regocijo, pero a la vez me pregunté, ¿por qué yo? Porque empecé a sentir como que todo esto que yo estaba sintiendo eran regalos que me estaba dando Dios, porque en un retiro que fui católico, ah, me una mujer muy hermosa de la tercera edad, yo ya estaba en mi silla de ruedas y ella se acercó a mí y yo miré cuando ella empezó a caminar, o sea, el retiro era muchísima gente. Yo nomás veía a esa mujer que venía, lo veí como algo único. Y me acuerdo que traía como un morralita aquí atravesado y me dijo, ¿me permites decirte algo? Y le dije, claro que sí. Dice, desde hace rato yo te miré. Dice, pero no me atrevía a llegar en ese momento porque me dijeron que me esperara. Y yo me quedé. Y me dice, tengo un mensaje para ti. Me toma de las manos. Yo empiezo a sentir un escalofríos, me mareé, sentí que me iba a desmayar, me estremecía, mi corazón estaba aceleradísimo y me dijo, te tengo un mensaje de Dios. Él me dice que Él te va a ayudar y te va a sanar, que tengas paciencia. Me estuvo diciendo cosas tan hermosas como unos 10 minutos que la verdad ya no recuerdo todo así palabra por palabra. Y me dijo, tú vas a poder sanar a las personas con tus manos. Tú vas a ayudar a las personas a curarse. Dice, empieza probando con las plantitas, eso recuerdo muy bien. Pon tus manos en las plantitas y vas a ver que se van a poner muy bien cuando están mal. Pues fue una conexión muy fuerte. Cuando ella me suelta, porque yo me quedé sin habla, ella me dijo, no tengas miedo, tú puedes. Yo me quedé con mi corazón acelerado y le dije, me sentía muy mal. Me dice, sí, no pasa nada, no tengas miedo, con una dulzura esa voz. Gracias, Dios mío. Entonces, cuando yo estaba en aquel retiro, se me vinieron a la mente todos esos detalles y yo dije, ¿por qué yo? Y me agarré llore y llore, o sea, fue una descarga fuerte y que yo decía, no sé, qué es lo que me pasa, me estoy volviendo loca.
y lloré, solté. Al otro día, en la mañana, yo estaba en una parte así como esta aquí tan hermosa, miren el sol tan hermoso que se estaba metiendo, que estaba natural todo, y me dije, escuché como un trueno, ¡zas!, a lo lejos, y volteé de mi lado izquierdo, y era una casa de 2 pisos, y eran las ventanas, y en la ventana se ve que empieza a caminar hacia acá, hacia arriba, pero alto, 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 por atrás de mí, una de esas florecitas que parecen como algodoncitos, blancas, grande, redondita, redondita, y empezó a pasar atrás de mí, pero a lo lejos, y así, se fue, se fue, se fue, retiradísimo. Yo la estaba mirando, o sea, yo la estaba siguiendo, cuando de repente se empieza a regresar conmigo y me pasa por aquí. Fue una cosa sorprendente. No la pude agarrar porque aquí había un balcón, entonces pasó a una distancia, cercas, pero no, yo no podía tener acceso a tomarla. Y yo dije, wow, me quedé. Gracias, Dios mío, qué señales tan grandes. Pues en otro momento de oración, yo cerré mis ojos y de repente no tenía nada en mi mente, no tenía pensamientos, nada. Yo empiezo a mirar una mano de un hombre, delgada, y era una camisa blanca, nada más se veía así como el torso, pero no se veía cara, solamente se veía la camisa. Y se empieza a desabrochar la camisa. Cuando la mano se quita de aquí de los botones, se la quita del pecho, estaba el Sagrado Corazón. Ay, fue una cosa maravillosa. Me quedé, ¿qué fue eso? Nunca me había pasado. Dije, wow, yo la verdad, yo no tenía en presente al Sagrado Corazón en mi vida, ¿no? La verdad es más que la verdad. Y yo dije, wow, vi el Sagrado Corazón. Hasta incluso me parece que puse a buscarme cómo se dice y dije, sí, es el Sagrado Corazón de Jesús. Pues bueno, yo me quedé con mi corazón acelerado. A los pocos minutos, no, eso fue al otro día, en otra meditación. Yo también estaba tranquila, sin nada en mi mente, cuando empiezo a mirar unos labios hermosos de una mujer. Nada más los labios eran rosados y se veía que hablaban cosas hermosas. No se oía, pero lo que se veía en esos labios era una dulzura, con un amor. O sea, yo sentía que estaba hablando con un amor. Yo no sé qué hablaba, pero se veía que era un amor lo que decían esos labios. Ay, yo decía, Dios mío, me sentía muy especial. Enseguida, en otra meditación, miré otros labios, pero eran de una mujer ya más adulta, se veían los labios más grandes, pero también hermosos, y lo mismo, hablaban, se veían dulces, pero no como aquellos primeros labios primeros eran hermosos, o sea, era una cosa única para mí. Yo salí de esa meditación con mi corazón rebosante, alegre. Entonces yo me quedé pensando, ¿lo compartiré? ¿Lo diré aquí a toda la comunidad que estaba allí? Éramos como unas 50 personas. Y lo pensé porque dije, ay no, ¿cómo voy a comentarlo? Pues, ¿qué creen? Que me pongo a anotar todo, lo tengo todo anotado. Y lo anoté y que lo leo. Que dije,
voy a leer algo que me pasó y lo empecé a compartir detalle a detalle, todo lo que viví. Pues fue una cosa sorprendente porque cuando terminamos el retiro, cuando comparto eso, vienen varias personas hacia mí y me dijeron, gracias por ese mensaje que nos diste. Muchas me dijeron, yo necesitaba escuchar eso. Otra me dijo, yo todos los días, a ver, permítame tantito, me enseña esto. Traigo el Sagrado Corazón de Jesús. Y que tú hayas dicho eso, Emma, me hiciste creer más en Él. Yo me sentía feliz porque había compartido algo y había hecho feliz a mucha gente, pues no a mucha, pero a varias gentes de ahí. Muchos me felicitaron por todo lo que había compartido. Yo dije, tenía que haberlo compartido. Y así me siento en estos momentos. Ya media hora. Así me siento de que tenía el deber de compartir el Sagrado Corazón de Jesús. Esta estampita la compré mucho después. Yo no era devocionaria. Y yo dije, eso que me pasó es porque tengo que tenerlo en mi corazón. Y me compré mi estampita. Es algo grandioso y esto se los comparto porque en estos momentos difíciles no tenemos que perder la fe ni la esperanza. Dios está con nosotros en cada uno de nuestros corazones. Me han dicho cosas maravillosas, que esas también se las compartiré. Pero lo principal, no perdamos la fe. No quiero brincarme una cosa y luego otra, irme así como ir para atrás, para adelante. Por eso empecé de al principio, qué es lo que me ha pasado, cómo empecé con este caminar, todo lo que he vivido en estos últimos años. Y estoy segura ahora, porque antes yo me decía, me estoy volviendo loca con todo lo que me está pasando. Ahora no. Sé que Dios me tiene una misión muy importante que tengo que hacer. Y les pido de corazón que nos unamos en oración, que nos unamos en meditación. Y no con esto quiero decir de que no todos podemos, o que a lo mejor yo no soy católico, que a lo mejor no, todos podemos. En lo que tú creas, la religión que tú tengas, conéctate con Dios, con la divinidad, porque Él nos escucha a todos nos escucha. Él está en nuestros corazones.